Saludos, bendiciones. Aquí estamos de nuevo con ustedes, su amigo y pastor Alex Betelmí, presidente del Centro de Restauración y Orientación Familiar y pastor de la Iglesia Maranata Gracia de Dios. Vamos hoy a compartir con nuestros alumnos el tema número 3 del taller de orientadores familiares. Y vamos a hablar hoy de la filogénesis de los conflictos. Este término filogénesis es acuñado por un botánico alemán y se refiere al término filogénesis en la parte de la biología. Es el nacimiento, desarrollo y evolución de un ser vivo, pero que nosotros lo hemos tomado para aplicarlo ya a los conflictos, a los problemas como tal. Entonces, cuando hablamos de filogénesis de los conflictos, estamos hablando cómo nace, cómo se generó, cómo se desarrolló y qué impacto tuvo el problema dentro del contexto individual o personal y familiar. Entonces, en este caso, pues vamos a ver cómo se produce un problema. Quiero decirte en primer lugar que el problema como tal, los problemas no existen. No existen. Los problemas los generan una serie de conductas, de comportamientos, y hoy queremos ver cómo evoluciona, cómo nace, cómo surge, qué elementos son los que logran darle cuerpo a un problema que termina perturbando la mente, el alma, el espíritu de una persona. Sin la comprensión de cómo se producen los problemas, el buen consejo puede convertirse en una conversación amistosa llena de buenas intenciones y tratará racionalmente de resolver el problema de acuerdo a una estrategia inteligente o sistematizada, pero finalmente, si no entendemos la raíz, la evolución, cómo surge, vamos a estar divagando y vamos a estar allí, como dice, tirando flecha, tratando de dar una respuesta que finalmente será un pañito de agua tibia, sin tener el impacto que queremos, que es la erradicación y cambio conductual. Vamos acá a compartir con ustedes detalles básicos del funcionamiento humano. Cómo funciona la mente humana en este sentido. Cada persona tiene necesidades que tienen que ser suplidas para lograr un equilibrio físico y emocional. Cuando no son suplidas, surgen una serie de problemas conductuales. Es decir, una persona con problemas no resueltos, con necesidades, esto va a generar un desequilibrio emocional, porque las necesidades son el elemento básico que genera conflictos, genera comportamiento, y cada necesidad, si es suplida de una manera errada, equivocada, por supuesto va a crear un problema, y es lo que se trata esta clase de los filogénesis de los conflictos. En primer lugar, vamos a explicar las necesidades humanas o necesidades físicas. Consiste en todo aquello que es necesario para mantener el cuerpo con vida: la comida, la ropa, el techo. Esto tiene que ver, recuérdese la pirámide de Maslow, de Abraham Maslow, las necesidades básicas del ser humano. Ahora, pero hay necesidades también personales, y consiste en todo aquello que se requiere para la supervivencia personal, para darle a la persona seguridad y significación, que son las bases del valor personal. Así queremos mantenernos vivos como personas, necesitamos propósito, necesitamos amor. Entonces encontramos que la necesidad de seguridad en las personas, la necesidad de ser valorizado, de tener una significación en la sociedad, esto se ha convertido en un conflicto interno de cada persona, y todo el mundo anda buscando ahorita seguridad, anda buscando significación, valor, que se le dé reconocimiento, y llegamos a caer en un estado a veces, diríamos, de ansiedad en busca de estos elementos, y esto va a generar un comportamiento conductual que nos va a enfermar. Se puede inclusive somatizar y producir cuadros clínicos de enfermedades pues que no hallarán respuesta
en un plano físico, porque es un plano de tipo mental. Clasificaciones de las necesidades personales. Hay necesidades primarias que son significado y seguridad. Toda persona tiene esta situación. Todos estamos buscando significación. Y mucha gente estudia para tener un ser tomado en cuenta. Muchas personas hacen grandes esfuerzos para ser reconocidos. Pero en el centro, allí, en lo más profundo, su necesidad es de significación, de ser amado, de ser reconocido. Y esto, al no hallar ese objetivo, y si busca una forma errada, no lo va a lograr y va a crear entonces una sensación de vacío, una sensación allí que va a generar en angustia en esta persona. Entonces, las necesidades primarias son significación y seguridad. Las necesidades personales secundarias, estas también son denominadas necesidades adquiridas y son aquellas cosas de nuestras vidas que han sido los medios para satisfacer nuestras necesidades primarias. Quería ponerle un ejemplo que pueda entender esta necesidad adquirida o necesidad secundaria. Un ejemplo, usted tiene un hijo enfermo, usted va en su vehículo, se detiene en un semáforo, hay una cola, usted se angustia porque del otro lado del semáforo está la farmacia. Esa farmacia para usted, allí está el medicamento para salvar la vida a su hijo. Entonces esa necesidad primaria que está del otro lado, vital para la vida, resulta que está impedida por un elemento secundario que es un semáforo. Está allí, usted tiene una ansiedad, una desesperación. Entonces el semáforo viene a ser esa necesidad adquirida, que es el elemento que te permite a ti alcanzar tu necesidad primaria, tu necesidad que está al otro lado. Pero al usted no esperar el momento del cambio de la luz, usted se desespera y se come la luz en el momento impactado por un vehículo. Entonces vea cómo su necesidad que tenía de un medicamento se convierte entonces en un problema. El problema no existía, usted lo generó por una conducta imprudente, una conducta que no evaluó bien las circunstancias y terminará entonces usted con serios problemas producto de ese acto de imprudencia no inteligente que generó ese problema o conflicto. El psicólogo Skinner define esta necesidad como un evento o un estímulo que ha adquirido sus propiedades reforzadas a través de una función previa como estímulo discriminador. Esto se aprende culturalmente. Entonces, esa necesidad que usted tiene, necesita ser suplida. Y para ser suplida requiere entonces una acción que Skinner llama acá motivación, la motivación o estímulo. Entonces ese estímulo es como una chispa. El estímulo es una chispa aunque tiene un objetivo definido, pero esa chispa es como un detonante. No puede ser direccionada, porque la chispa, la acción es una fuerza que usted en su angustia, en su desesperación, en su ansiedad, esa motivación, si no es embaulada, si no está analizada, va a generar una serie de conflictos que van a afectar su vida y va a ser entonces un problema más que se va a añadir al que ya usted tiene. Entonces es el impulso, la motivación es el impulso de esa sensación que me impele a hacer algo para sentirme seguro. La motivación en sí mismo es una energía indefinida, al azar. Esta se moverá hacia lo que la persona piensa que pueda satisfacer esa necesidad, ese estímulo. ¿Cómo nosotros nos comportamos ante nuestra necesidad? Todos tenemos necesidad. Recuerda cuando Jesús se fue a bautizar y llegó al Jordán. ¿Qué le dijo Juan a Jesús? Yo necesito ser bautizado por ti. Vea que la necesidad que tenía Juan no la canalizó correctamente.
la quiso canalizar de una forma incorrecta. Eso no estaba en el programa. Que Jesús bautizara a Juan no estaba en el programa. Lo correcto era que Juan bautizara a Jesucristo, pero Juan tenía una necesidad. ¿Cuántas personas tienen una necesidad y quieren suplirla de una forma contraria a la palabra? Y entonces el trabajo del orientador, ayudar, guiar a la persona a que su necesidad sea conducida, suplida de una manera correcta, que logre la erradicación y logre realmente satisfacer a la persona, sentirse bien, en otras palabras. Pero para esta necesidad que tenemos, necesitamos entonces un estímulo, ya lo hemos dicho. Pero ese estímulo se va a orientar hacia lo que denominamos el supuesto básico. El supuesto básico viene a ser un cúmulo de conocimiento y experiencia práctica de la vida, sumada a la herencia cultural, doméstica y social que determina la forma de pensar de una persona, orientándola a alcanzar una meta para suplir su necesidad. Es decir, entonces que el supuesto básico viene a ser mi formación familiar, cómo mis padres me formaron, tiene que ver con mi fe, con mi credo, con mi nivel educativo, con la experiencia de la vida y toda la serie de experiencias que nosotros hemos vivido y que están acumuladas aquí en nuestro subconsciente o en nuestra mente, están ahí acumuladas como un archivo. Esas experiencias, aunque no las recordamos muchas veces, están allí como resorte, impulsando una conducta que a veces subliminalmente no detectamos, no ubicamos esa situación, pero es la labor del orientador en este sentido, a ayudar a la persona a orientar hacia un supuesto básico más completo, con un conocimiento escritural, con una guianza de la palabra de Dios. Logramos entonces derribar esa forma de pensar errada, que es la que nos conduce a un problema. Si usted quiere tener todos sus problemas en las manos, lo puede hacer. ¿De qué manera? Bueno, agarra su mano, ábrala, vea su mano, colóquese la mano ahora en la cabeza. Pero usted tiene en estos momentos todos los problemas en sus manos, o sea, su problema está en su cabecita. Entonces, si esta cabecita nosotros la canalizamos correctamente con un patrón infalible como es la palabra de Dios, vamos a minimizar cantidades de circunstancias, de problemas que antes nosotros practicábamos por una mente errada, un supuesto básico totalmente equivocado, y eso le generó muchos problemas. Esa es la situación. Si usted tiene una necesidad de dinero, ¿qué usted haría si no tuviese dinero? Si una persona fue criada en un hogar de valores y no tiene dinero, pero sus padres le inculcaron el trabajo como forma de alcanzar riqueza, indudablemente la persona va a pensar, voy a buscar un empleo para obtener el dinero. Pero si esta persona se creó un ambiente donde cuando querían para obtener el dinero iban y asaltaban a una persona, lo quitaban, lo hurtaban, entonces esta persona, su supuesto básico le dice que la forma de solucionar su problema es robando, hurtando. Pero la otra persona, su supuesto básico le dice que el dinero lo que adquirir es trabajando. Pero puede ser que usted se cría un ambiente donde su papá le suplía todas las cosas. Y cuando usted quiere dinero, usted dice, ay, mi papá, mi mamá, voy a llamar a mi mamá y mi papi, porque papito y mamito me solucionaron el problema. Esto es un supuesto básico. Y todo conducta lo soporta un supuesto básico. Ojo orientador. Anda el supuesto básico. Es lo que alimenta la conducta. Una persona con una falta de identidad, esa conducta de falta de identidad de algunos hombres, está soportado un supuesto básico. Todo conducta, todo elemento. Nadie actúa hacia al azar. Nadie actúa impulsivamente. No, lo hiciste porque tienes una orientación conductual que tú crees que es la forma como puedes solucionar tus necesidades y tus problemas. Gloria al Señor. Seguimos.
Si usted dice, si usted que tiene un supuesto básico, que la seguridad, usted la va a obtener si tiene dinero, usted va a trabajar y va a querer acumular dinero, porque su supuesto básico le dice que si usted tiene dinero, entonces usted se siente seguro, puede comprar la reja, puede comprar un revólver, puede comprar un sistema de seguridad, porque es su supuesto básico. Quizás para otro, su supuesto básico le dice, bueno, que si yo no cometo errores en mi vida, no voy a ser condenado, no voy a ser juzgado por alguien señalado. Entonces esa persona adopta una conducta de un perfeccionismo y quiere hacer todo excelentemente, no porque tenga un espíritu correcto de excelencia, sino que todo lo quieren hacer así para que no sean etiquetados, para que el otro no lo juzgue, no lo condene. Entonces todas las cosas las hacen así y porque le preocupa el que dirán. Entonces necesitamos desmontar esos supuestos básicos para que la persona adopte una conducta más idónea, una conducta correcta. Si su supuesto básico le dice que para tener seguridad tengo que tener el aprecio de mi círculo social, me incluyen entre elementos importantes, entonces usted tiene que tener un teléfono que tiene el círculo social, debe tener un vehículo de su mismo círculo. Usted se va a mover a la par del estatus social de este grupo donde usted se desenvuelve. Son supuestos básicos errados que te llevan a ti a endeudarte, te llevan a ti a una vida de una falsa apariencia, y queremos que usted como orientador darte la herramienta para que pueda ayudar a otra persona a esta corrección. Usted podrá decir, tendré seguridad si tengo un buen esposo. Hay mujeres que dicen, si tengo un buen esposo, usted va a sentir feliz. Y resulta cuando tienen el esposo, ellos dicen, no, si yo me caso, voy a ser feliz. Voy a ser totalmente... Y después que se casa, son las personas más amargadas de la vida. Porque su supuesto básico le decía que si ellos logran casarse, van a tener entonces una vida totalmente llena de felicidad. Y es mentira, es un falso. Un supuesto básico errado, erróneo. Entonces tú no necesitas casarte para ser feliz. Tú no necesitas tener dinero para ser feliz. No necesitas ser una persona perfecta para ser feliz, no. Pero son supuestos básicos que hay que desmontarlos como orientadores para ayudar a esta persona a seguir adelante. Entonces, vemos que el supuesto básico entonces viene siendo, entonces retornamos, tienes tu necesidad te lleva a una motivación. La motivación es el estímulo para tú, es la dirección que tú tomas para solucionar el problema, pero entonces esa dirección pasa por tu mente o por tu supuesto básico. Entonces el supuesto básico te va a orientar hacia varios tipos de conducta. Puede ser hacia una conducta inteligente, puede solucionar las cosas de esta manera, puede ser hacia una conducta muy sensata, prudente, o una conducta ignorante, ilusoria, inefectiva, que no logrará solucionar tu situación. No logrará. Entonces, al no alcanzar la meta, la persona se sentirá amenazada cuando sus necesidades sigan insatisfechas y se volverá ansiosa y resentida. Entonces, vean cómo las cosas se van acumulando y cada vez que emprenda solucionar una situación, cada vez que crea que tu problema lo va a solucionar de esta manera y no lo logra, va a ir creciendo la ansiedad. Hace tiempo una dama me decía que para llamar la atención de su esposo se mandó a hacer un trabajo estético, su seno, su cuerpo, y quedó con una Barbie. Y resulta que después, porque ella pensaba que iba a deslumbrar a su esposo con esa figura, y llegó a la casa y el hombre la misma conducta, pues entonces ella tiene un supuesto básico porque ella pensaba que otras damas por su cuerpo iba a llamar la atención. No se trata de eso, son supuestos básicos errados que muchas personas tienen en mente, que no te llevan a erradicar ni mucho menos a solucionar el problema existente. El problema puede producirse en una conducta orientada hacia la meta.
El sujeto puede avanzar hacia la meta en forma efectiva o no efectiva. Si la meta se estableció sobre un supuesto erróneo acerca de que lo va a lograr, si tiene significación, si lo vas a lograr esto, si tú tienes dinero, lo vas a lograr si te hace una estética en tu cuerpo, ese tipo de conducta finalmente no te va a llevar a ningún lado. Entonces, ese camino hacia la meta, porque tu meta es satisfacer tu necesidad, es la meta, pero el supuesto básico o la forma de pensar te llevará a tomar una manera, cómo solucionar tu problema. Entonces necesitamos ver cómo está tu supuesto básico y es donde el orientador debe trabajar con la persona. Cuando las metas alcanzadas no están fundamentadas en un supuesto verdadero, sus necesidades más profundas siguen insatisfechas, creando una sensación de vacío personal donde el sujeto gira en el mismo ciclo, encontrándose con la misma necesidad o realidad, creando una desesperación existencial que en ocasiones termina en un suicidio. La gente se suicida porque es un ciclo y la gente se obstina de dar vuelta y avanzar y estar siempre en el mismo lugar. Evalúa tu supuesto básico. Allí, ¿a la luz de qué? A la luz de la palabra. Y para eso tenemos que expresarlo en palabra, decirlo. Gloria al Señor. Tenemos aquí un diagrama que lo vamos a ver más adelante una pizarra, porque usted puede entender este diagrama que vamos a explicar hoy. Pero es importante que el orientador busque el diagnóstico de un problema. El diagnóstico significa sencillamente entender qué fue lo que causó el problema y qué es lo que lo mantiene. Si usted logra dar con esa situación, con esos puntos importantes, y lo tiene allí anotado, lo tiene allí en su hoja de vida, el orientador debe tener siempre un lápiz y un cuaderno allí, y para ir anotando cosas importantes que su paciente o su orientado le va a ir comunicando a medida que van avanzando en la conversación. La mayoría, el elemento clave detrás de la mayoría de los síntomas en algún obstáculo es algún obstáculo que estorbe el logro de la meta que ha elegido el individuo, creando un cuadro de neurosis, sobre todo cuando es motivado por un falso supuesto básico. Ya explicamos esta parte, ¿verdad? Esa situación de vacío, tomaste una decisión que no era la correcta y finalmente una toma de decisión incorrecta tendrá como resultado algo que no te va a satisfacer. Como alguien dijo, si haces siempre las mismas cosas, tendrás siempre los mismos resultados. La mayoría de las veces estos obstáculos obstinados que se mantienen caen dentro de tres categorías. Puede ser una meta inalcanzable, una circunstancia externa o un temor al fracaso. Cada vez que una persona encuentra obstáculos en el logro de sus metas, experimenta frustración. Frustración es lo que experimenta una persona cuando no logra sus metas. Entonces, en la categoría 1, o sea, la meta es inalcanzable. Cuando una meta no la alcanzo, me produce frustración. La respuesta emocional primaria más frecuente en el sentimiento, cuando una persona no logra entonces alcanzar las metas porque no usó el método correcto, la emoción primaria más frecuente es el sentimiento de culpa, ¿verdad? O un rebajamiento. Si la persona cree que no alcanzó la meta porque otra persona lo estorbó, entonces ahí encontramos es un resentimiento. Entonces vamos a manejar eso muy claro. Cuando una persona comienza a hacer un trabajo y no lo logra porque él cree que fue por su culpa, ahí nace un sentimiento de culpa, una mea culpa. Pero muchas personas llegan, porque es más fácil decir, no lo logré por causa de mi mamá o por causa de mi compañero, por causa del hermano. Entonces, en este caso, lo que se crea es un resentimiento hacia un elemento externo, una segunda o tercera persona dentro del contexto familiar. Entonces, nos encontramos ante un resentimiento. Si el impedimento
no es la categoría 1 ni la 2, sino temor al fracaso. El individuo generalmente experimenta una ansiedad. Entonces se encuentra en lo que llaman los psicólogos el triángulo de la muerte. Una persona que experimente niveles de ansiedad, niveles de resentimiento y sentimiento de culpa. Estos tres elementos hacen un asunto demoledor en las emociones de un individuo. Entonces debemos sabernos, cada orientador debe entender y deben preguntárselo directamente a la persona, ¿verdad? ¿Te sientes culpable? Y siempre va a encontrar en el asiento del alma de cada individuo una carga, una culpa. Debemos trabajar con esa culpa con una serie de terapias que las aprenderemos en el transcurso del taller. Si encuentra entonces resentimiento, también tenemos que conducir a esta persona al perdón. Y si la persona entonces se encuentra ansiedad, mira, la Biblia nos habla cómo manejar la ansiedad, cómo manejar la culpa y cómo manejar el resentimiento. Entonces tenemos los elementos allí para manejar la vida o manejar la situación de este paciente, de esta persona. Vamos a requerir de una pizarra, ¿verdad?, para nosotros explicar esta parte que corresponde allí. Hay dos gráficos que quiero explicárselo. Vamos a concluir hasta acá nuestro estudio de hoy y luego vamos a nosotros a través de la pizarra explicar y continuar con nuestro estudio. Bendiciones para todos. Como venimos hablando, que las necesidades del individuo es lo que puede llevarnos a nosotros a crearnos un problema, y va a depender justamente cómo yo logro canalizar esa necesidad. Hemos venido hablando que hay necesidades primarias y necesidades secundarias. Cada persona necesita suplir sus necesidades. Una necesidad no suplida creará un aspecto de desequilibrio emocional en el individuo y, por supuesto, va a generar ciertas conductas que va a crear conflicto, va a crear problemas a nivel personal, a nivel familiar. Entonces, una necesidad, ya sea primaria o secundaria, o una necesidad básica, debe tener una motivación. Dijimos que la motivación era una fuerza que logra aventarnos, que dirige al hombre en dirección a suplir esta necesidad. Pero las motivaciones van al supuesto básico del individuo. Y el supuesto básico sabe que viene a ser todo el conjunto de vivencia, conocimiento, experiencia, ya sea a nivel familiar, a nivel académico, de la universidad de la vida. Todo lo que nosotros hemos vivido se convierte en un supuesto básico para que de una u otra forma eso va a dirigir o va a orientar las motivaciones a suplir nuestras necesidades. Este supuesto básico se va a generar, se va a manifestar a través de una conducta. Esta conducta se va a orientar al individuo al logro de una meta. Y si la meta de esta persona tiene que ver con una necesidad, por decir algo, de una esposa, una persona se quiere casar, su necesidad es casarse, y una vez que él piensa que si él se casa con una mujer de X país o una persona de fe cristiana, y él piensa, su puesto básico le dice que si se casa con una mujer cristiana, él no va a tener ningún tipo de problema. Pero resulta que a él casarse, su conducta la orienta hacia la meta. Aquí tenemos la meta, pero a los primeros días es luna de miel, es algo extraordinario, la vivencia al compartir con una mujer cristiana, pero comienzan los conflictos, porque utópicamente pensamos que el hecho de ser cristiano, nosotros no vamos a tener problemas. Pero es falso, totalmente falso. No solamente es importante la fe del creyente a la hora de unirse a una persona para estar junto todo el resto de su vida. También hay unos elementos de compatibilidad, hay elementos de tipo de cultura,
es la herencia cultural, la herencia paterna, el medio ambiente, su educación, una serie de vivencias que conjugan allí para formar un supuesto básico. Entonces es importante que la persona entienda que si tu necesidad es casarte, pero tu supuesto básico te dice que si te casas con una mujer cristiana no vas a tener problemas una vez que logra la meta, pero al pasar en los días resulta que hay situaciones fuertes allí y usted piensa, ¿qué pasó? No es la mujer que Dios me dio. Bueno, déjeme decirle que si usted lee la partida, si lee el acta de matrimonio y allí está el nombre de esa fulana, de esa persona que es tu esposa, entonces déjese de invento, esa es su esposa, no se pueden inventar, ese es su esposo, porque ahí aparece su nombre y número de cédula, donde ambos determinaron contraer matrimonio y unirse para formar una familia para el resto de la vida. Entonces, al no alcanzar plenamente esa meta, dependiendo de tu supuesto básico, esto va a crear una satisfacción parcial temporal. Es decir, una felicidad que dura pocos días, producto de un concepto erróneo que te llevó a ti a pensar que un hogar cristiano no es problema. Sí es problema. La diferencia está de que logramos llevar adelante ese proyecto de vida. La diferencia está de que Dios nos ayuda a través de su palabra. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. Pero es inevitable que vengan a tu matrimonio lluvia, vienen ríos, vienen viento fuerte, pero la garantía que esa casa no va a caer si ponemos en práctica lo que el Señor nos enseña en relación al matrimonio. Y una vez que esa satisfacción parcial o temporal se convierte entonces en una insatisfacción, viene entonces una sensación de vacío. Y cree entonces que la solución es el divorcio y nuevamente nos encontramos y aquí está la necesidad, está allí todavía la necesidad. Pero alguien te dice entonces que la persona con que te casaste no era de Dios. Alguien te profetiza, te dice, no, tu esposa es fulana de tal. Luego tú crees esta palabra, diriges nuevamente el ciclo, una motivación, una fuerza que te impele, que te envía a conquistar a esa persona. Luego nuevamente tu supuesto básico errado está allí. Entonces el orientador debe trabajar con el supuesto básico, porque él es el que orienta la conducta. Él es el que dirige a la persona a cometer a veces actos imprudentes o metas demasiado inalcanzables o ideas que son utópicas, que no la vas a lograr. Entonces la función del orientador es llevar a tu paciente, a la persona, a tu derrumbar estos supuestos básicos. Y cuando hablo de derrumbar el supuesto básico, no es que usted va a agarrar un martillo, no, es un proceso terapéutico, un proceso día a día, es un proceso discipular, donde va a desmontar una forma errada de pensar para crear un fundamento bíblico correcto. Y entonces una vez que tenga el concepto o el fundamento bíblico correcto, la persona va a orientar su conducta hacia una meta alcanzable, consciente, bíblica y conforme a la voluntad del Padre. Ahora bien, entonces aquí vemos algo importante. Esta meta que al no alcanzar la persona la meta, entra en un proceso de desesperación existencial y esto puede llevar al individuo hasta un suicidio, puede eliminarse, producto de un supuesto básico errado. Entonces, usted como orientador, vamos a trabajar con el supuesto básico, eso está oculto, eso está allí en la raíz de la conducta. Tenemos que explorar, escuchar, analizar a nuestro paciente para poder ayudarlo de esta manera. Avanzando en nuestro estudio del filogénesis de los conflictos, entonces este esquema del supuesto básico podemos nosotros nuevamente darle un vistazo para ir concluyendo que todos tenemos una necesidad personal. Luego esta necesidad personal buscamos solucionarla a través de una motivación. La motivación pasa por supuesto básico
El supuesto básico orienta una determinada conducta, pero esa conducta, cuando nosotros vamos hacia el objetivo y encontramos un obstáculo importante, cuando a veces no logramos la meta. Hay una parte donde logramos la meta, pero luego entramos en la parte de la insatisfacción. Pero en el otro caso es que vamos hacia la meta y nos encontramos con un obstáculo. Ahora bien, ese obstáculo, cuando la meta es inalcanzable, y en este caso fue por mi responsabilidad, eso genera un sentimiento de culpa, como ya lo habíamos comentado. Cuando la meta me obstaculizan algún elemento externo, familiar, el entorno que me rodea, mi esposa, mis hijos, se convierte entonces en un sentimiento negativo de resentimiento, y cuando hay temor a fracasar, se convierte entonces en un sentimiento de ansiedad, creando un colapso emocional en el individuo, que sin duda va a inestabilizar su proceso normal de vida, va a ser interrumpido, producto de una forma errada de él solucionar o ella solucionar un problema. Para concluir, entonces, nos encontramos que hay personas que inician un proyecto. Y sigo con lo del matrimonio. Supongamos de que usted le gusta a una persona. Usted se arma de fuerza, de fortaleza, y dice: voy a conquistar esa hermana. Y te preparas el día que te vas a declarar. Pero cuando te decides y vas camino a la casa de esa persona, comienzas a sentir un temor. Un temor. Siempre el temor va a ir acompañado, te va a acompañar en el trayecto del camino para tú lograr la meta. Pero ocurre algo en el individuo, que son como dos líneas imaginarias que caminan juntas. Desde un punto, desde un ángulo, van subiendo hasta para alcanzar la meta. Pero llega un momento en que la línea de la motivación, la línea de la inspiración para alcanzar tu meta, en este caso poder comunicar los sentimientos ocultos que estaban allí y que ya no aguanta más, vas a comunicarle a esa persona tus sentimientos de amor. Luego encuentra que en el trayecto del camino el temor aparece y va caminando. Llega un momento que el temor se acelera, y cuando se cruzan la línea de la motivación con la línea del temor, la persona queda encerrada en un círculo que se le va la vida allí. Hay personas que lo vemos que ni avanzan ni retroceden, porque cuando llega un momento que te quieres regresar, pero cuando te quieres regresar, entonces baja el decibel del temor y sube la motivación de alcanzar tu meta. Pero entonces cuando vas a alcanzar la meta, baja el decibel de la motivación y sube el incremento del temor. Entonces te encuentras como un forcejeo, como en el centro de dos fuerzas que hablan de ti y no puedes avanzar. Es allí donde el orientador encontrar una persona en tales circunstancias, donde pasan los días, está caminando como en círculo, pasan los años y no logra alcanzar su objetivo, producto del temor. El temor es un elemento que frena, que obstaculiza a la persona a alcanzar las metas, pero usted va a encontrar el temor en el supuesto básico. Entonces, de esta manera, nosotros queremos concluir este tema número 3 del taller de consejería familiar, y quiero motivarte a que sigas adelante. Quiero motivarte a que te programes, hagas tu pregunta, analiza el tema. Cualquier duda, estamos dispuestos para ayudarlo. Recuerde que este video va acompañado de una clase. Solicita la clase en cada video. De esta manera vas a complementar, ya que el video es una simplificación del contenido de la guía. Te bendigo mucho y que la paz de Dios esté con ustedes. Bendiciones.